Vamos a castigar. Significa que cada iglesia local tiene su propio gobierno local. Gobierno plural, es decir, más de uno, a través de sus ancianos, obispos y pastores. Tres términos que la Biblia utiliza para referirse al gobierno plural de una iglesia local. Ancianos, encontramos en Hechos 20:17. Vamos a abrir, manejar la Biblia. Hechos capítulo 20, el versículo 17 fue el apóstol Pablo acá. Y el escritor de Hechos de los Apóstoles, el doctor Lucas, registró esta entrevista del apóstol Pablo. Hechos 20:17 dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, el apóstol Pablo. Ahí encontramos el término ancianos. En Tito, la carta del apóstol Pablo a Tito, leyendo desde el versículo 1 hasta el 7, encontramos también esta palabra. Y aquí da un perfil de los pastores, obispos, ancianos que tendrán responsabilidad en la iglesia local para liderar. Entonces, Tito 1, 5 al 9, dice: por esta causa te dejé en Creta. El apóstol Pablo está escribiéndole a Tito, para que corrigieses lo deficiente y establecieses, que dice, ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y da el perfil de estos hombres: el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Utiliza acá otro término, versículo 7, porque es necesario que el obispo o el anciano sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ahí está. Dos términos, ancianos y obispo, ¿no? El perfil de los hombres que serán guías en la iglesia local. Y la palabra obispos la encontramos en Hechos capítulo 20, versículo 28. Hechos 20, 28. Otra vez el apóstol Pablo, hablando con los ancianos de la iglesia de Éfeso, dice así, una recomendación muy puntual que les hizo el apóstol Pablo. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces, son términos intercambiables, ¿no? Son palabras sinónimas refiriéndose a las mismas personas, ancianos, obispos, pastores, ¿no? Entonces, vamos a leer un pasaje paralelo al de Tito que hemos leído, en primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 7. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 7. Aquí el apóstol Pablo va a escribir dando otra vez el perfil
de los hombres que estarán con responsabilidad de liderazgo en la iglesia local. Y dice así, palabra fiel, si alguno anhela obispado, ¿ah? Ahí utiliza el término obispado, buena obra desea, buen trabajo desea, no dice buen título desea, pero es necesario que el obispo, el pastor, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces, este es el perfil que la palabra de Dios nos muestra. Para los ancianos, obispos, pastores. Viendo el término pastores, podemos abrir en Hebreos capítulo 13 y el versículo 17. Ahí utiliza el escritor, ahí está, en este libro, Hebreos, la palabra pastores, pastores. Hebreos 13, 17, dice así, una recomendación para la iglesia local, dice, obedeced a quienes, a vuestros pastores, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Ah? Entonces estamos viendo los términos intercambiables, sinónimos, pero referidos a las mismas personas que ejercen el liderazgo en cada iglesia local, ¿no? Otra vez, ancianos, obispos, pastores. Anciano viene de la palabra griega, un término griego, presbúteros, que significa en nuestro idioma presbiterio. Y esto lo encontramos en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 14. Primera de Timoteo, capítulo 4 y el versículo 14 dice así, una recomendación del apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo, que ya estaba en función de anciano en la iglesia en Éfeso, dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio, ¿no? Presbúteros. Entonces, así es la palabra ancianos. La palabra obispo procede de un término griego, episcopos, que significa sobrevedor, mirando por encima de todos, sobrevedor. Este término lo encontramos en Filipenses, capítulo 1, versículo 1. Filipenses, capítulo 1 y el versículo 1, un saludo muy cordial del apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Filipos. Él estaba preso y escribe así, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, dice con los obispos y diáconos. Obispos significa a los pastores, a los ancianos de la iglesia en Filipos, ¿no? Y siempre en término plural, más de uno. Todos estos son
Vamos a ver entonces ya, vamos a ver la palabra pastores. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. ¿Ya? Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, dice así el apóstol Pablo, escribiendo, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros, ahí está, pastores y maestros, ¿no? Entonces estamos viendo los términos intercambiables, sinónimos, referidos a la misma persona que ejercen, digamos así, el liderazgo, el cuidado de la iglesia local, un gobierno plural, ancianos, obispos, pastores. Entonces, el Señor, Dios, el Espíritu Santo, ha puesto primeramente, como dice, otra vez, leyendo versículo 11 y 12. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice, ¿para qué motivo? Da el motivo en el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos, a los creyentes, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, el gobierno de la iglesia está para ayudar al crecimiento espiritual de toda la masa de los creyentes, ¿ah? De los miembros de Cristo. Entonces, todos estos son guías espirituales en una iglesia local autónoma. En Apocalipsis, los primeros capítulos de Apocalipsis, encontramos que el Señor Jesús escribió 7 mensajes o cartas a las 7 iglesias locales en Asia, ¿no? Y representadas por 7 candeleros de oro, había un ángel para cada iglesia, para Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, total 7. Cada una recibió su propia carta, su propia alabanza, su propia censura y sus propios consejos, ¿no? Entonces, individualizando, ¿ya? Entonces, cada iglesia local es autónoma, se gobierna por las autoridades que Dios ha puesto, ha levantado en su iglesia local. Entonces, esta iglesia no tiene que rendir cuenta a ninguna sede, ningún centralismo, ninguna injerencia externa. Aquí tiene su gobierno propio mediante sus ancianos, que en este caso, por la gracia de Dios, somos 3, ¿no? Entonces, conserva su autonomía, no tiene que rendir cuenta a nadie, no obedece órdenes foráneas de afuera. Yo soy anciano aquí donde el Señor me ha puesto, pastor, obispo. No puedo ejercer ninguna autoridad, no tengo voz de mando en ninguna iglesia local afines a nuestras asambleas, ahí en Lazareto, en Avenida Alemania, en la Villa 1 de Mayo, Plan 3000, etc. Entonces, cada iglesia local se gobierna mediante un gobierno plural, ¿no? Entonces, eso significa la autonomía de cada iglesia local. Es verdad que los albores de la iglesia, los apóstoles, antes de que hubiesen puestos, siendo elegidos por el Espíritu Santo, los que iban a ejercer la responsabilidad de cuidar la iglesia local, entonces ejercían autoridad los apóstoles sobre las iglesias, fundaban iglesias y constituían ancianos en cada iglesia local. Esto lo encontramos en Hechos, el capítulo 14, versículo 23.
De Hechos 14, 23, dice la palabra, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Quién hicieron esto? Los apóstoles, ¿no? Ellos iban predicando el evangelio, estableciendo, fundando iglesias locales y constituían ancianos en cada iglesia, y habiendo, dice, orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído, ¿no? Entonces los apóstoles ejercían autoridad antes de que las iglesias fuesen establecidas y teniendo su autonomía propia. Encontramos en Hechos, capítulo 2, versículos 41 y 42, versículos muy bien conocidos por todos nosotros. Cuando se fundó la iglesia, cuando nació la iglesia en Jerusalén, mediante la predicación del apóstol Pedro, ¿no? Era un día domingo festivo en la ciudad de Jerusalén, celebrándose una fiesta de Pentecostés. Entonces, dice así, Hechos 2, 41 y 42, dice así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Primeramente conversión, luego bautismo, y se añadieron aquel día, dice, como 3,000 personas. Y el versículo 42 dice, y perseveraban en 4 cosas. Primeramente en la doctrina de los apóstoles, ahí está, la doctrina de los apóstoles. ¿Y qué es doctrina de los apóstoles? Los apóstoles aprendieron físicamente de haber estado conviviendo con el Señor por 3 años y medio, pegadito a Él, viendo sus milagros, escuchando sus enseñanzas, Él discipulándolos a ellos día y noche por 3 años y medio. Entonces, una vez que el Señor volvió al cielo, habiendo resucitado, entonces quedaron los apóstoles como maestros para enseñar la palabra de Dios. Y nosotros también seguimos la doctrina de los apóstoles porque las cartas del Nuevo Testamento son fueron escritas, lógicamente, bajo la inspiración del Espíritu Santo, ¿no es verdad? Tenemos Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo y otras, ¿no? Son doctrinas de los apóstoles, ¿no? Y entonces también nosotros acatamos esta enseñanza invariablemente porque es la palabra de Dios. Ellos transmitieron fielmente lo que habían aprendido de su maestro, del Señor Jesucristo, por un lapso de 3 años y medio, estando en el mejor seminario teológico bíblico, los apóstoles, ¿no? Fueron 2 elegidos, tristemente uno fracasó, pero quedaron 11, y luego también el Señor lo eligió al apóstol Pablo para él también ser un apóstol verdadero de Jesucristo. Entonces podemos ver en Efesios capítulo 2, versículos 20 al 22. Efesios capítulo 2, versículos 20 al 22. Efesios 2, versículos 20 al 22 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, ahí está, y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor.
en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, ¿no? Entonces, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, ¿no? Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo, ¿no? El Señor Jesucristo. Entonces, así, hermanos, que nosotros, siguiendo el modelo bíblico, declaramos bíblicamente que cada iglesia local neotestamentaria, bueno, en el Antiguo Testamento no había iglesias, ¿verdad? Entonces, tiene su gobierno plural, más de uno, ¿no? Es un defecto que en una iglesia haya un pastor ordenado. Conoce la Biblia teológica, conoce intelectualmente, ha cursado estudios en algún seminario, ha sacado una excelente nota, ¿verdad? Pero el seminario no puede ordenarlo como pastor, ¿ya? No es malo estudiar en los seminarios, en los institutos bíblicos, no es malo. Pero los institutos no pueden poner, es el Espíritu Santo, quien levanta hombres con capacidad bíblica y todo ello, según el perfil, los dos perfiles que hemos leído en Tito y en 1 Timoteo capítulo 3, a estos hombres que son guías espirituales en cada iglesia local y que ellos ejercen el gobierno propio y entonces cada iglesia local es autónoma. No puede recibir injerencia y obedecer, reconocer autoridades fuera de la iglesia local. No tiene una sede. Esta iglesia no tiene por qué rendir cuenta a ninguna sede. ¿No es verdad? Tiene su gobierno propio. La cabeza es el Señor. No, el Espíritu Santo ha levantado hombres para ejercer la responsabilidad de guiar, apacentar, pastorear la grey del Señor. Todos somos ovejas del Señor, me incluyo. Toditos somos ovejas del Señor, pero el Señor ha querido, por la gracia de Él, levantarme a mí como a dos otros hermanos actuales que ejercemos el ancianato de la iglesia, el hermano Freddy, el hermano Fernando. Entonces, eso en cuanto a autonomía de la iglesia local, ¿ya? Ahora vamos al otro término, sin denominación, ¿no? Entonces, las denominaciones, o sea, los nombres que los hombres han inventado, han puesto, destrozan la comunión entre los hijos de Dios. Y esto tuvo su principio, su germen, esto de las denominaciones en la iglesia de Corinto. Y podemos leer en 1 Corintios capítulo 1, versículos 10 al 17. 1 Corintios capítulo 1, versículos 10 al 17, dice así, el apóstol Pablo escribiendo: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas.
De las demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces vemos acá que la iglesia en Corinto estaba seccionada en 4. Uno decía, yo soy de Pablo. El otro decía, yo soy de Apolos, por su elocuencia, ¿no? Pablo, no sé, por su sabiduría. El otro decía, yo soy de Apolos, soy discípulo por su elocuencia. El otro decía, yo por Pedro, ¿no? Cefas, Pedro. Y finalmente un grupo que se preciaba de ser superior decía, yo soy de Cristo. ¿Ah? Pero entonces el apóstol Pablo a todos los reprende y la iglesia no debe estar seccionada y no debe llevar un apellido. Somos cristianos, creyentes, discípulos del Señor y con eso basta. ¿Ya? No tenemos que decir, tristemente los hombres han inventado, ¿no es verdad?, la denominación bautista y otros, ¿verdad? Entonces, esto son invenciones de hombres, no es el modelo bíblico. Entonces, tenemos nosotros que evitar a todo trance que la iglesia se divida, ¿ya? O que tome un nombre. A nosotros nos apodan los hermanos libres. No debemos nosotros, hermanos, aceptar esta denominación, ¿ya? Es verdad, don Francisco decía, si yo acepto esto de hermanos libres, es porque nosotros recibimos a cualquier hermano en Cristo. Tenemos libre comunión con algún hermano en Cristo. Pero cuando viene a nosotros, no lo recibimos como bautista, pentecostal, etcétera, tantas denominaciones que hay, si no lo recibimos como hermanos en Cristo, ¿no? Entonces vamos a ver en Efesios capítulo 4, versículos 3 al 6. Efesios capítulo 4, versículos 3 al 6. Efesios 4, versículos 3 al 6, dice la palabra. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, solícitos en guardar la unidad del Espíritu Santo en el vínculo de la paz. Entonces, queridos hermanos, debemos estrellarnos en vínculos de amor, de simpatía, de comunión, de unidad. Eso quiere el Señor, que la iglesia nos amemos mutuamente, ayudándonos mutuamente en nuestras necesidades, ¿no? Entonces, eso es lindo en una iglesia local, no cuando hay divisiones, ¿no? Como existía en la iglesia en Corinto. Nuestro Señor, en su oración magistral, oró por la unidad de sus hijos y por los que creerían en Él, oró por nosotros también. Esto lo encontramos en Juan, el capítulo 17, versículos 20 al 23. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 20 al 23. Dice así la palabra. El Señor está orando. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego
solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que, versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en vosotros, en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces el Señor oró por la unidad de sus hijos y tenemos que conservar esta unidad, queridos hermanos. Entonces, el Señor oró por esto. Y podemos ver también en Efesios capítulo 4, versículos 3 al 6. Efesios 4, 3 al 6. Ya hemos leído ya esos versículos, ¿verdad? Entonces, aquí el Señor oró por la unidad de sus hijos y tenemos que conservar esta unidad y no adoptar nombres puestos por los hombres, las denominaciones, ¿ya? A nosotros nos apodan, como dije, los hermanos libres. No debemos aceptar o promover ese denominativo porque entonces estaríamos entrando en una denominación, ¿no? Si alguna vez nos visitara algún hermano en Cristo y supiéramos que es un bautista o cualquier pentecostal o de cualquier otra denominación, ¿qué haríamos si quiere participar de la cena del Señor? Bueno, lo recibiríamos como un hermano en Cristo, no como un bautista, no como un pentecostal, como hermano en Cristo. ¿No es verdad? Participaría de la cena del Señor porque es un visitante y no aceptamos su denominación, pero lo aceptamos porque es un hermano en Cristo, hermano. No. Entonces, tomando la actitud del salmista, Salmo 119, versículo 63. Salmo 119, versículo 63. Dice así: compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Qué lindo. Esa actitud hermosa. Dice, compañero soy yo de todos los que te temen y guardan mis mandamientos, ¿no? Esa actitud vale la pena tomarla. Las denominaciones producen barreras a la unidad y comunión del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Podemos leer en la tercera carta del apóstol Juan, versículos 9 y 10. Tercera de Juan, versículos 9 y 10. Dice la palabra: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Qué terrible era Diótrefes, ¿no? Qué triste cuando hay Diótrefes en las iglesias de Cristo.
Entonces cuidémonos, hermanos, de causar barreras en el cuerpo de Cristo, considerando que nosotros somos una partecita ínfima en comparación de la iglesia diseminada en todo el mundo, que son nuestros hermanos en Cristo. Llámense bautistas, pentecostales, lo que sea, son nuestros hermanos en Cristo, ¿ya? Pero entonces nosotros evitemos a todo trance llevar un denominativo, una denominación, pero tomemos la actitud del salmista: compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Entonces, no seamos diótrefes, ¿verdad? Que no quería recibirlos y los expulsaba a los que venían. Y qué terrible, qué terrible. Adueñándose de la iglesia, ¿no? Repasando la lectura, el apóstol Pablo dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Entonces, qué terrible cuando Diótrefes en las iglesias, ¿verdad? Sin embargo, aquí hay dos modelos a seguir, ¿no? Tenemos versículos 5 al 8. En esta misma carta, tercera de Juan, versículos 5 al 8 dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los hermanos, de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas, para que cooperemos con la verdad. E imitemos a Gayo, ¿no? Este hermano, en la misma iglesia, entonces, estaba portándose diametralmente a Diótrefes, ¿no? Y palabras de elogio para Gayo, el apóstol Pablo dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Tenemos que ser amables, cordiales, dar la cordial bienvenida, como en esta mañana nos hemos saludado, hemos dado la cordial bienvenida a nuestras visitas, y entre nosotros cada reunión es una linda oportunidad para saludarnos y estrecharnos vínculos de amor, de empatía, de comunión, de unidad, ¿no? Y hay otro elogio para otra persona también en esta misma carta, en Juan, tercera de Juan, versículos 11 y 12. Leyendo los versículos 11 y 12, dice: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Entonces tenemos dos personas a quienes imitar. En una iglesia local, a Gayo, él era hospitalario también, muchas veces lo hospedó al mismo apóstol Pablo,
y estaba presto para recibir, y también Demetrio, no así Diótrefes. Entonces, queridos hermanos, procuremos todos unirnos en vínculos de comunión y no despreciemos ni critiquemos a los hermanos que llevan denominación, pero evitemos a todo trance llevar denominación, ¿ya? Solamente los términos que la palabra de Dios con mucha frecuencia utiliza en el Nuevo Testamento, refiriéndose a los hijos de Dios. Ellos son santos. Vamos a leer en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 1. 2 de Corintios capítulo 1, versículo 1. El apóstol Pablo utiliza este término acá. 2 de Corintios capítulo 1 y el versículo 1. Así dice, escribiendo a la iglesia en Corinto, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, la iglesia de Dios que está en Corinto. Con todos, ahí están los santos que están en toda Acaya. Los santos. ¿Quiénes son los santos? Los creyentes que hemos sido santificados con la sangre del Señor Jesucristo. No, los creyentes, los santos. Y también podemos ver un pasaje similar también en 1 de Corintios capítulo 1, versículos 1 y 2. 1 de Corintios capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces bíblicamente somos santos, apartados para el servicio del Señor. Somos santificados, viviendo en santidad, en pureza de vida. También otro término muy frecuente en el Nuevo Testamento es la palabra discípulos, refiriéndose a los creyentes. Y podemos ver Hechos 9:19. Hechos 9 y 19. Capítulo 9 y el versículo 19. Dice: y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Los discípulos, es decir, los creyentes. No, nosotros somos discípulos del Señor. Somos santos. Entonces utiliza este término aquí en este versículo. Y también en el versículo 10 de este mismo capítulo 9, el versículo 10 dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y lo envía para entrevistar al apóstol Pablo para que recobre la vista. Ananías, un discípulo que vivía en Damasco. Entonces, un creyente llamado Ananías. Y hay otras citas bíblicas. Cristianos también es un nombre bíblico. Podemos leer en Hechos 11:26. Hechos 11:26. Hechos 11:26 dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos, a los creyentes, se les llamó cristianos
por primera vez en Antioquía. Discípulos, creyentes, santos, ahora cristianos, ¿no? Y nosotros también somos seguidores de Cristo, siguiendo las pisadas de Él, y podemos identificarnos plenamente como cristianos. Testigos. Hechos 1:8, bien conocido este versículo, cuando dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Somos testigos, no testigos de Jehová falsos, ¿verdad? Sino testigos de la palabra de Dios, testigos del Señor Jesucristo, predicando la sana doctrina, predicando el evangelio de salvación en Cristo, testigos. Hermanos, Hechos 28:14. Hechos 28:14. 28:14. Así dice la palabra. Donde habiendo hallado hermanos, ahí está, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma. El apóstol Pablo está llegando a Roma, pero hace una escala para estar con los hermanos, dice, ¿no? Y se quedó por algunos días con ellos. Entonces, el apóstol Pablo, en el versículo 14 que hemos leído, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma, ¿no? Hermanos en Cristo, hermanos en Cristo. Y también otro término muy usado, también creyentes, ¿verdad? Podemos ver Hechos 17:34. Hechos 17:34. Dice así, el apóstol Pablo, terminando su mensaje en Atenas, dice, algunos creyeron, ahí están, los creyentes, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Creyeron. Y somos creyentes en Cristo y creemos en la palabra de Dios. Entonces, hermanos, no busquemos otra denominación, usemos los términos bíblicos y todos nosotros somos creyentes, cristianos, discípulos y entonces testigos del Señor. Finalmente, ya para terminar, hermanos, quisiera que leamos 2 salmos, el Salmo 133 y 134. Y ahí vamos a estar terminando nuestro estudio en esta mañana. Salmo 133, donde muestra la dulzura de la comunión cristiana. Y dice acá, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. El capítulo 134 dice, mirad, bendecida a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches.
Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. ¿No ve? Entonces, hermanos, conservemos esta comunión y unidad, ¿no? Fortaleciéndonos, ayudándonos. Entonces, la iglesia del Señor aquí es del Señor. Esta iglesia Evangélica de Benecer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Es una iglesia que tiene su autonomía propia mediante su gobierno plural, a través de los ancianos, obispos, pastores. Y también no tenemos denominación, ya no nos identificamos con ninguna denominación. Somos creyentes, cristianos, santos, discípulos. Entonces somos testigos del Señor. Y debemos entonces estrecharnos en vínculos de comunión. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Qué linda actitud. Así debemos hacer. Compañero soy yo. Viene un hermano de una denominación, lo recibimos no como fulano o sutano, como un cristiano, como un hermano en Cristo, ¿no? Entonces, evitando el pecado que existió en Corinto, dividida, seccionada en 4. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. Ninguno, no. Todos somos cristianos, hijos de Dios, nacidos de nuevo, y entonces debemos estrecharnos en vínculos de comunión, de empatía, de unidad. Que el Señor nos bendiga. Quisiera, hermano, pedirle al director, improvisando, si pudiéramos cantar el himno 477, juntos en tu presencia, henos bendito Dios, con filial reverencia para escuchar tu voz. ¿Ah? Aunque sea a capela, podemos entonar este himno, por favor. El 477, si mal no recuerdo. Sí, este es. Puestos de pie y ahí estaremos terminando, ¿ya? Y por favor, hermano Daniel, pase. Ahí Fátima me da la indicación. Juntos en tu presencia, henos bendito Dios, con filial reverencia, para escuchar su voz, salvos por pura gracia, siervos por puro amor, llena tú nuestras almas, bendícenos, Señor. Bendice a los creyentes, bendícenos, Señor. Haznos ser más fervientes, aumenta aquí el amor. Haznos ser fieles siempre, grata congregación. Bendice a los creyentes, bendícenos, Señor. Plácido es este sitio de reunión. Oyendo hablar tu
Haznos ser fieles siempre, grata congregación. Bendice a los creyentes, bendícenos, Señor. Padre, te suplicamos en tu gran compasión, guárdanos los hermanos en fraternal amor, prontos a perdonarnos, prontos a oír tu voz, cual escogidos santos y amados de Dios. Bendice a los creyentes, bendícenos, Señor. Haznos ser más fervientes, aumenta el amor. Haznos ser fieles siempre, grata congregación. Bendice a los creyentes, bendícenos, Señor. Amén, hermanos, tomen asiento. Voy a pedir, por favor, que pongan la imagen de la BBN. Esta semana hay una maratón. ¿Cuándo empieza? A ver, hermanos, ¿quiénes me dicen? Mañana, ¿no? Mañana empieza. Oremos, por favor, por la maratón de la BBN. Y quiero aprovechar para preguntar a las visitas. Hay una pregunta que se realiza en las semillitas. Y ahí va para las visitas. Si hoy mueres, ¿a dónde va a pasar la eternidad? Y hablaba nuestro hermano Robertito de que nosotros no pertenecemos a ninguna denominación, pero sí podemos pertenecer a la iglesia de Cristo. Y visitas, quizás usted quiere ser parte de la iglesia de Cristo. ¿Cómo puede ser miembro de la iglesia de Cristo? Dice aquí Jesús, le dice a un fariseo, Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tiene que nacer de nuevo. Pida perdón por sus pecados, reconozca a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, porque Él es el único camino, la verdad y la vida que nos lleva hacia el Padre. Querida visita, no se vaya con esta duda. Acérquese a los hermanos Ujieres, acérquese acá al hermano predicador, hermano Robertito, anciano de la iglesia, mi persona. Acérquese para que le mostremos a través de la palabra de Dios cómo usted puede entrar a esta iglesia de Cristo, a la iglesia de Cristo. Cómo puede usted ser un hermano en Cristo. Y estamos, queridos hermanos, tomando este tema en estos domingos de la escuela dominical, conociendo a mi iglesia. Vamos a ir viendo el próximo domingo también otro tema importante de cómo se realiza en nuestra iglesia, en la iglesia según la palabra del Señor. Oremos para terminar este tiempo, ahí donde estamos, que el Señor nos guarde. Papá Dios, gracias, Papá Dios, porque tu palabra es viva y es eficaz. Y tu palabra nos enseña, Señor, que solo existe una iglesia y es la iglesia de Cristo, Señor. Y es la iglesia en la que por tu gracia y por tu misericordia somos parte, Señor. Gracias, Señor, por mandar a tu Hijo a morir en la cruz del Calvario por nosotros, Señor. Y Papá Dios, gracias porque ahora, conociendo a Cristo, tenemos la vida eterna y si morimos, pasaremos la eternidad allá contigo, Señor.
Es la esperanza, es la convicción, es lo que nos enseña tu palabra, Señor. A todo aquel que ha recibido tu gracia, que está sellado con tu Santo Espíritu, Señor. Pero papá Dios, te pido por nuestras visitas, bendice sus vidas, Señor. Si no te conocen, papá Dios, toca sus corazones, Señor, para que en tu gracia, en tu misericordia, hoy día ellos puedan ser parte, miembros, Señor, de esta iglesia de Cristo, Señor. Bendice sus vidas, Señor. Bendice, Señor, a los creyentes, como hemos cantado el himno, Señor. Guárdanos en el transcurso de esta semana, de este día, Señor. Y ayúdanos, papá Dios, a cada día menguar para que sea Cristo reflejándose en nosotros, Señor. Bendícenos, guíanos con tu Santo Espíritu. Y agradecidos oramos por este tiempo. En nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones, hermanos.